Soy Hermes Mosquera. En este momento vamos a explicar el manejo y la implementación de las listas enlazadas. Entonces, las listas enlazadas podemos implementarlas a través de estructuras de datos. Entonces, sabiendo que una estructura de datos contiene un conjunto de datos que pueden ser de diferentes tipos y que están relacionados con una misma entidad. Entonces vemos, por ejemplo, en esta representación gráfica donde la estructura lugares tiene como miembros datos de tipo carácter y un dato de tipo entero. Los datos de tipo char, carácter, para almacenar el nombre, el país y el dato de tipo entero para el valor del viaje. Entonces, en esta estructura vamos a almacenar el nombre del lugar, el país a que corresponde, el valor del viaje, tal como lo representamos en este ejemplo. En una estructura de datos lineal, llámese lista enlazada, pila o cola, nos permite a través de apuntadores y de la gestión dinámica de memoria, a través de los operadores new y delete, implementar este tipo de estructuras. Entonces, en ese caso, pues tenemos que un nodo está representado por una parte que contiene la información del nodo. En este caso, esa información sería lo que nosotros conocemos acá como el nombre, el país y el valor, y un apuntador que es la liga al siguiente elemento. Este apuntador guarda la dirección de memoria del siguiente elemento. En ese orden de ideas, además de conocer la información de la entidad que representa, contiene un apuntador. En este caso lo hemos definido como con el nombre de siguiente, y este va precedido de un asterisco. Entonces vemos que aquí tiene el nombre del país, el nombre, el país donde está, el valor del viaje y el apuntador al siguiente nodo. Entonces aquí en la representación del código fuente vemos cómo está representado ese apuntador al siguiente elemento, que es del mismo tipo de la estructura. Cuando hablamos de una lista simplemente enlazada, esta se define como una secuencia de nodos enlazados entre sí, donde las inserciones como las eliminaciones pueden hacerse en cualquier lugar de la misma. Cada nodo contiene la dirección de memoria del nodo siguiente y el último nodo apunta a null. Entonces, aquí vemos el ejemplo, que una lista enlazada, una representación de una lista enlazada con tres nodos. El primer nodo tiene información de sitios turísticos en Colombia, y vemos cómo se representa con el color naranja el apuntador siguiente, que contiene la dirección de memoria del siguiente elemento. Entonces el nodo del centro contiene la dirección del último nodo, que en este caso es 1428. Y el último elemento, como no está ligado a nada, no apunta a nada, ese es el final de la lista, apunta a null. Entonces vemos así la representación gráfica, en las que se identifica un apuntador como cabecera que apunta al inicio de la lista, y un apuntador llamado final que apunta al último elemento, al final de la lista. Para el caso de la inserción de la lista enlazada, vamos a considerar la posibilidad de insertar elementos al final de la lista. Entonces, lo primero que hacemos es capturar, reservar memoria para ese dato que se va a insertar. Entonces, ese dato le reservamos memoria a través de un apuntador auxiliar, y tanto la cabeza de la lista como el final van a apuntar a ese primer elemento, es decir, a auxiliar. Y el apuntador siguiente de auxiliar pues apunta a null, porque de ese momento ahí no hay elementos todavía. Si la lista no está vacía, es decir, que contiene elementos, ¿qué es lo que pasa? Que inicialmente cabeza y final están apuntando al primer elemento, pero cuando se trae un nuevo elemento, se va a insertar un nuevo elemento, entonces cabeza va a quedar apuntando al primer elemento, pero final
va a redireccionar su direccionamiento. Entonces final va a apuntar donde apunta auxiliar. En su campo siguiente va a apuntar a null. Es decir, que va a haber una cabeza y va a haber un final. Vamos a considerar la posibilidad de la eliminación de la lista, que es una de las funciones un poquito complejas, por decirlo de alguna manera. Bueno, no mucho. Pero hay que entender lo siguiente, que cuando se va a eliminar un dato, a diferencia de las pilas y de las colas, que no había que preguntar qué dato quiero eliminar, sino que por defecto se eliminaba porque ya son tipo de estructuras condicionadas. En el caso de las pilas, el último elemento que se ingresa es el que se elimina. Y en el caso de las colas, el primer elemento que se ingresó a la estructura es el primer elemento que se elimina. Para el caso de la lista, la eliminación se puede dar en cualquier parte, ya sea al inicio, al final o en intermedio. Entonces se le pregunta al sistema qué elemento se quiere eliminar. Para ello se ha definido un apuntador auxiliar de búsqueda y un apuntador que siempre contendrá la información del nodo anterior al que estoy leyendo. Si el nodo que estoy leyendo, es decir, el auxiliar de búsqueda, corresponde al que voy a eliminar, entonces se procede a la eliminación. Para la eliminación se contemplan las tres opciones. La primera opción tiene que ver con la eliminación del primer nodo de la lista. La cabeza se apunta a null y se destruye el nodo correspondiente. Aquí no hay más nodos, o sea que ese único nodo que existe en la lista, y se procede a eliminarlo a través de el operador delete, que es utilizado para la liberación de los espacios. O sea, lo que vamos a liberar allí es ese nodo, ese espacio donde estaba ese primer elemento. Entonces, ¿qué pasa si el elemento que deseemos eliminar es el último? Entonces está la opción 2. El último nodo de la lista implica que el nodo auxiliar de búsqueda es igual al final. Es decir, recordemos que tenemos un nodo cabecera y un nodo final. Pero el nodo que vamos a buscar, que está contenido en auxiliar, es igual al nodo final. Entonces lo que hacemos es que pongo el nodo anterior a apuntar a null, y al apuntador que apunta a final de la lista lo pongo a apuntar al nodo anterior. Es decir, que final ya no va a ser el último, sino el anterior, y anterior va a apuntar a null. De esa manera se libera el último elemento de la lista. Consideremos la tercera opción. Entonces, voy a eliminar un nodo en el intermedio de la lista. Implica que el nodo auxiliar de búsqueda no es igual ni a la cabeza ni al final. O sea que no son esos dos elementos. Está en el centro. Entonces el nodo anterior, en su campo que apunta al nodo siguiente, lo hago igual al nodo auxiliar en su campo siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no tocamos ni la cabeza ni el final. Entonces el nodo siguiente del nodo anterior en su campo siguiente, que antes apuntaba a auxiliar, lo pongo donde apunta el nodo siguiente de auxiliar, es decir, que apunte al final. Entonces aquí hacemos un redireccionamiento del apuntador, dejando libre el nodo que está allí en el centro. Entonces de esa manera podemos liberar auxiliar y ya nos queda la lista con 3 nodos. Entonces esta es la parte teórica de las listas enlazadas. Ahora procedemos con la implementación.